Marvin Harris quizás sea el antropólogo más conocido de la actualidad, aparte de Levi Strauss, etc. Él ha encontrado un método, el materialismo cultural, con el que haya soluciones fáciles, sencillas, ingeniosas, para problemas que hasta ahora no habían podido ser dilucidados, problemas antropológicos, quiero decir. Su último libro es una crítica al sistema actual americano, y en él afirma que las mujeres son los motores de los cambios en dicho sistema. Ha venido a España a dar unas conferencias sobre feminismo, invitado por la Asociación Cultural Hispanoamericana, y nosotros le hemos entrevistado con este motivo, con lo que terminamos el programa de hoy. Ha venido usted a España a dar conferencias sobre feminismo. ¿Cuál, si existe, es el sentido del feminismo hoy? Well, in the United States, the feminist movement continues to progress in ways which perhaps are not perceived overseas. En Estados Unidos, los movimientos feministas continúan progresando de un modo que quizás no es bien percibido de esta parte del océano. La entrada de las mujeres en el mercado del trabajo, especialmente de mujeres casadas, continúa aumentando. Y los efectos que yo he indicado están ligados a este hecho. The entrance of women into the labor force. In my publication in 1981. Mi libro de 1981, La cultura americana, el análisis que yo hacía allí, creo que se ha comprobado que es correcto con la posterior intensificación y expansión de estos efectos. Correct by the further intensification and expansion of the effects. Efectos relacionados con la entrada de la mujer en el mercado del trabajo. Por supuesto, estos son efectos a muy gran escala. Están relacionados con los cambios en la estructura de la familia americana y con los roles sexuales que están desarrollando ahora los americanos. Changes in the structure of the American family and in the sexual roles that Americans play. En su libro sobre América da usted un cuadro más bien lúgubre. Bueno, no creo que sea correcto calificarlo de lúgubre. Yo preferiría llamarlo realista. Creo que la dirección de la economía política americana, que demuestra la victoria del Partido Republicano en las elecciones presidenciales, es hacia una militarización aún mayor de la sociedad. In the presidential elections is toward even more militarization of a society that is already highly militarized. Y esta militarización no representa solo una amenaza para el resto del mundo, y podemos hablar de ello, sino que representa también una amenaza para los mismos Estados Unidos. Hasta tal punto que toda la economía de Estados Unidos está ligada a los enormes gastos de armamento que ahora están próximos a los 450 billones de dólares oficialmente. Y esto solo puede significar que muchas necesidades de la gente que vive en las ciudades y de la gente de las clases menos privilegiadas van a ser mal atendidas. El gobierno está echando marcha atrás en su apoyo a los gastos de educación. Tenemos un deterioro completo del sistema de conservación de las autopistas. No hemos empezado a resolver los problemas de los cascos urbanos, de los suburbios, que debo confesar son únicos entre las naciones industriales avanzadas. Which I think constitute a very shameful aspect of American society. Tenemos suburbios de los más increíbles que existen y yo creo que constituyen un aspecto muy vergonzoso de la sociedad americana. Ni siquiera hemos empezado a plantearnos la solución de estos problemas. Al mismo tiempo, seguimos adelante gastando enormes cantidades en armamento. Actualmente, en Estados Unidos, hasta el Partido Demócrata, colectiva, políticamente,
se opone a cualquier tipo de movimiento socialista. In the United States, there barely is a distinction between socialist and communist. And what all these recent developments indicate is that En Estados Unidos apenas se hace distinción entre socialistas y comunistas. Lo que indica esta dirección de los fenómenos es que la posibilidad de avanzar en la guerra contra la pobreza, una guerra que comenzó en los 60, a la vez que la guerra contra Vietnam, ha desaparecido casi completamente. Has almost completely disappeared. We have begun to admit in the United States publicly that we lost the war in Vietnam. It was the first war. En Estados Unidos hemos comenzado a admitir públicamente que perdimos la guerra de Vietnam. Fue la primera guerra que perdió América. Pero no hemos empezado a admitir que hemos perdido otra guerra, y las dos guerras están ligadas. Hemos perdido también la guerra contra la pobreza. Y lo que pasa ahora en Estados Unidos es que, mientras recordamos la guerra de Vietnam y la que perdimos, pensamos que debemos recuperar nuestro orgullo como nación. Y estamos olvidando de esa otra guerra que hemos perdido. Simplemente la ignoramos. Yo creo que este es uno de los aspectos más desagradables de las últimas elecciones americanas. ¿Qué piensa del aumento del orgullo nacional con el presidente Reagan? This attempt to make Americans more proud of their power position in the world is directly linked to the loss of the Vietnam War. Este intento de hacer que los americanos estén más orgullosos de su posición de poder en el mundo está directamente ligado a la pérdida de la guerra del Vietnam. Ahora admitimos que los americanos lucharon en una guerra y la perdieron. Y yo creo que esto está estrechamente ligado con el desarrollo del orgullo de poder en el enfrentamiento con los rusos, que se supone que son el imperio del mal. Development of pride in American power has had a very tragic effect. Este desarrollo del orgullo en el poder americano tiene un efecto muy trágico en la situación interna de Estados Unidos y potencialmente puede tener efectos aún más trágicos en el resto del mundo. Speaking about what goes on within the United States, what the development of pride in military power. Hablando de lo que ahora pasa en Estados Unidos, el desarrollo del orgullo del poder militar y la idea abstracta de que América es el país más fuerte del mundo significa que estamos volviendo la espalda a esa otra guerra que hemos perdido, la guerra de la pobreza. Internal life of the United States, it means that we are turning our backs on that other war which we lost, and that's the war on poverty. Lo que quiere decir que las posibilidades de bienestar para las clases que han sufrido más la pobreza y están más en desventaja se han reducido mucho y cada vez se agranda más la distancia entre las clases. Has been greatly reduced, and what we have then is an intensification of the distance between an enlargement, the distance between the classes. Cosa que desde el punto de vista de los que quieren disfrutar los beneficios del progreso económico que se ha conseguido en Estados Unidos está muy bien, en la medida en que puedan participar de él. The economic progress being achieved in the United States is very good to the extent that they can participate in benefiting from that progress. Y, por otra parte, esto les da permiso o justificación para volver la espalda a esa otra guerra que hemos perdido, la guerra contra la pobreza. De manera que pueden sentirse justificados en lo que hacen sin tener que soportar un sentido de responsabilidad social hacia los miembros menos afortunados de la sociedad americana. ¿Podría hablar más de la relación entre conservadurismo y positivismo?
No creo que haya relación entre conservadurismo y positivismo. O antipositivista. My proposal as an anthropologist is that there is a link between Lo que sugiero como antropólogo es que hay una ligazón entre las doctrinas básicas de la idealista antropología social y el conservadurismo arraigado de la economía política de Estados Unidos. Puedo demostrarlo con el ejemplo de ese eslogan que se ha convertido, creo yo, en la doctrina impulsora del Partido Republicano. Una doctrina que los demócratas están también a punto de aceptar como propia. Ese eslogan es: percepción es igual a realidad. ¿Cómo? Berkeley. Es puro Berkeley, el obispo Berkeley. Es un idealismo absolutamente puro y, por supuesto, se puede comparar muy fácilmente con la situación en que nos encontramos. Whose philosophical training, shall we say, was totally dominated by his experiences in Hollywood. Es decir, tenemos un presidente cuya formación filosófica, por así decir, estuvo totalmente dominada por sus experiencias en Hollywood, donde todo consiste en hacer que la gente se crea que lo que ve en la pantalla es la realidad. Desgraciadamente, las cosas no son así. Hay otra realidad, la realidad no de lo que la gente percibe, la realidad de lo que la gente hace. Y la base del pensamiento materialista, creo yo, debe ser una distinción entre pensamiento y conducta. Lo que pasa por la cabeza de la gente frecuentemente es distinto de lo que sucede en términos de su conducta concreta. En otras palabras, lo que estamos experimentando en Estados Unidos es una tremenda mistificación. Una mistificación que está ligada al desarrollo de la carrera de armamentos, a la necesidad que tienen los americanos de recuperar su orgullo perdido y de sobreponerse al desastre de la guerra de Vietnam, convirtiéndonos en más fuertes de lo que hemos sido nunca. Por supuesto, esta es una política completamente fantasmagórica. Ninguna nación puede ser realmente fuerte si no resuelve primero sus problemas internos. Y la política de Reagan es la política de ignorar los problemas internos y concentrarse en las superficialidades externas en las que está comprometido Estados Unidos en este momento. ¿De qué manera debe comprometerse en el cambio político un antropólogo? From my point of view, the first obligation of any intellectual. Desde mi punto de vista, la primera obligación de cualquier intelectual es relacionar sus teorías con acontecimientos que tienen importancia para la gente que en última instancia la mantienen como intelectual. Ser un intelectual, creo, es un privilegio enorme. Y en ese sentido, yo me siento muy agradecido a la tradición de libertad de pensamiento de Estados Unidos, que me da la oportunidad de desarrollar mis ideas y de expresarlas libremente. Es obvio que me doy cuenta de que hay una ventaja en ser americano en vez de ser ruso. No creo, por ejemplo, que viviendo en el bloque soviético hubiera podido llegar al tipo de conceptos generales al que he llegado con la posibilidad de ser tan crítico con Estados Unidos. Y por otra parte, me parece que precisamente porque los intelectuales tenemos una constante libertad de expresión en Estados Unidos, estamos más obligados a desarrollar una articulación entre nuestras investigaciones, nuestros sentimientos y la realidad. It is our moral obligation to develop an articulation between our research, our theories, and the actual conditions of political life. Yo, en lo que escribo, siempre intento relacionar cosas que parecen ser nociones muy abstractas, pensamientos epistemológicos, como la oposición entre epistemología idealista y epistemología materialista, o distinción como materialismo cultural y materialismo dialéctico.
Para mí, todo esto es inoperante si no puedo comunicarlo a mis estudiantes de la universidad y a un público amplio por todo el país. Creo profundamente que no hay ningún tema en las ciencias sociales que sea tan abstracto y tan complejo que no pueda comunicarse a la gente corriente, a personas que no son especialistas. Creo que hay obligación de hacerlo. Quizás tenga alguna opinión sobre España de un modo general. Dame permiso a responder en castellano. Desde luego. Por lo menos en castellano un poco, que no es propiamente dicho castellano. Mas yo tengo bastantes impresiones de la España durante esta visita, que es muy corta. Mas una de las impresiones que yo tengo es que aquí en la España surgió actualmente una especie de la democracia, que es más desarrollado que en los Estados Unidos, por un motivo bien claro, yo creo, porque en los Estados Unidos no existe partidos a la izquierda, no existe. Y aquí, por lo menos, hay una especie de confrontación entre partidos que representan alternativas realísticas, verdaderas. En los Estados Unidos, creo que estamos adelantando siempre para una convergencia de los partidos republicanos y democráticos, sí. Marvin Harris quizás sea el antropólogo más conocido de la actualidad, aparte de Levi Strauss, etc. Él ha encontrado un método, el materialismo cultural, con el que haya soluciones fáciles, sencillas, ingeniosas, para problemas que hasta ahora no habían podido ser dilucidados, problemas antropológicos, quiero decir. Su último libro es una crítica al sistema actual americano, y en él afirma que las mujeres son los motores de los cambios. Están relacionados con los cambios en la estructura de la familia americana y con los roles sexuales que están desarrollando ahora los americanos. Changes in the structure of the American family and in the sexual roles that Americans play. En su libro sobre América da usted un cuadro más bien lúgubre. Dicho sistema. Ha venido a España a dar unas conferencias sobre feminismo, invitado por la Asociación Cultural Hispanoamericana, y nosotros le hemos entrevistado con este motivo, con lo que terminamos el programa de hoy. Ha venido usted a España a dar conferencias sobre feminismo. ¿Cuál, si existe, es el sentido del feminismo hoy? Well, in the United States, the feminist movement continues to progress in ways which perhaps are not perceived. Mi libro de 1981, La cultura americana, el análisis que yo hacía allí, creo que se ha comprobado que es correcto con la posterior intensificación y expansión de estos efectos. Correct, by the further intensification and expansion of the effects related to Efectos relacionados con la entrada de la mujer en el mercado del trabajo. Por supuesto, estos son efectos a muy gran escala. En Estados Unidos, los movimientos feministas continúan progresando de un modo que quizás no es bien percibido de esta parte del océano. La entrada de las mujeres en el mercado del trabajo, especialmente de mujeres casadas, continúa aumentando. Y los efectos que yo he indicado están ligados a este hecho. The entrance of women into the labor force in my publication in 1981.